Muy bien, hermanos, vamos a continuar esta noche con esta parte. Vamos a ocuparnos ahora de la otra cara de la moneda, y es sobre los demonios o los espíritus malignos. En la exégesis cristiana se considera que el espíritu del mal aparece en los comienzos mismos de la creación. Por eso hay una tradición que habla del demonio en forma de serpiente, que es la que tienta a Eva, pero eso no es así. ¿Ok? Desde luego, el agiógrafo no lo llama demonio directamente o espíritu del mal, pero lo presenta como un ser envidioso, inteligente e instigador de la rebelión contra Hashem. ¿Ok? Ahora, el texto es bien explícito en el libro de Apocalipsis 22, donde aparece identificado como con el demonio. Dice: vi un ángel que descendía del Chamaín, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Eterno lo reprenda, y lo ató por 1000 años. Ok. La naturaleza de estas criaturas es totalmente diferente. Los demonios son espíritus incorpóreos sin cuerpos físicos, que buscan un cuerpo en que entrar, los cuales pueden ser cuerpos de animales o cuerpos humanos. Por eso hay una cita ya en Mateo capítulo 8, verso 28, 34, que dice: cuando Yeshua llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Yahweh? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Estos desdichados espíritus obviamente anhelaban tener un cuerpo en que habitar. Bueno, vamos a trazar un esquema sobre el significado de todo esto que acabamos de leer. Primero, cuando Yeshua está cerca de la tierra de los Gadarenos. ¿Qué quiere decir la palabra Gadarenos? Un territorio que se llama Gadara. Gadara. Entonces, yo les decía los Gadarenos, ¿ok? No quiere decir que la región de Gadara fuera un lugar malo, no, simplemente que ese es un nombre, son habitantes de Gadara. Los espíritus, los demonios que estaban dentro de 2 personas, cuando vieron a Yeshua, ellos no gritaron, sino que clamaron. Ojo con la forma como está escrito el texto. Ellos clamaron, o sea, hicieron una petición. Este tipo de cosas, hermanos,
en el asunto de los demonios o de los espíritus es raro, porque cuando una persona está exorcizando, una palabra católica, a otro para sacarle un demonio, hacerle un exorcismo, o cuando alguien está sacando un demonio de una persona, los demonios por lo general son agresivos y quieren tener dominio de la situación. Y aparte de agresivos, pues son muy vulgares, ¿ok? Son muy vulgares, pero especialmente agresivos. Pero aquí tenemos una excepción, que los demonios no están siendo agresivos con Yeshua, sino que el texto dice que ellos le clamaron, le rogaron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿qué quieres hacer con nosotros? Yeshua, hijo de Yahweh, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ok? Ojo con esto. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir este antes de tiempo? Que ellos, hermanos, tanto ellos como los ángeles caídos, ellos ya fueron condenados. ¿Ok? Por eso Pablo, sí, el apóstol Pablo, él dice que, no, Pedro, que si Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron, o sea, para estos ángeles que cayeron, no estamos hablando de estos demonios, sino los ángeles que cayeron, porque hay personas que tratan de relacionar a los ángeles con los demonios o los espíritus inmundos y no es lo mismo. Los ángeles que cayeron, ustedes saben, son aquellos 200 ángeles que descendieron, los llaman los vigilantes, que descendieron y tomaron forma humana de varones y cohabitaron con las mujeres de aquí de la tierra, y de esa ilícita unión nacieron los gigantes, los nefilim, así se les llama, los nefilim, ¿ok? Por eso en Génesis capítulo 6, donde hace mención de esto, dice, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y los hijos de Elohim, o sea, los ángeles, porque en aquella época a los ángeles se les llamaban los hijos de Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran tobots, o sea, hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Aquí esta traducción, como la forma como la tradujeron, es como un poco ambigua, porque cuando se va al texto hebreo se entiende mucho mejor, porque aquí dicen y tomaron para sí mujeres, pero el texto hebreo dice y raptaron, robaron. O sea, entre todas las mujeres que a ellos les agradaba, las raptaban y se las llevaban y cohabitaban con ellas, y no era una sola, sino varias, porque estamos hablando de 200 vigilantes que descendieron. Entonces, de esa unión ilícita fue que a estas mujeres les nacieron gigantes. Niños nacen normales, pero con su crecimiento se convirtieron en gigantes. Gigantes. Es lo que la escritura llama los nefilim. ¿Ok? Entonces, por eso es que el texto 3 que sigue es una queja y un pare que hace el Eterno, porque él dice, y dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. O sea, cuando el Eterno vio aquel escenario de aquellas mujeres pariendo niños que luego se convertían en gigantes, poderosos, malos en gran manera. Entonces, ahí en ese momento es que el Eterno toma la decisión y le da a esa generación 120 años de vida. Allá ahí comienza a contar. Por eso en el verso 4 dice,
Y en aquellos días, y después los nefileos estaban en la tierra, o sea, los gigantes estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando uno va al texto hebreo, dice Giborim o Gibor, o sea, poderosos, caudillos, pero muy malos, gente gigantes, pero malos en gran manera. Verso 5 dice, entonces Yahweh vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra por causa de estos Nefilim y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció su corazón. Ok. Lógicamente, estos gigantes que le nacieron a estas mujeres no eran inmortales, eran mortales. Toda medida que estos gigantes iban muriendo, ahí donde está el detalle, que para ellos no hubo ni arriba ni abajo, o sea, no hubo una entrada al Chamaim, como hablamos de salvación, ni tampoco condenación, o sea, el lugar donde van los muertos regularmente, tampoco hubo lugar para ellos allá en el Seol. O sea, el cielo y el Hades cerró las puertas a estos gigantes cuando fallecían, cuando morían. Claro, los cuerpos de esos gigantes pues fueron a dar al polvo, pero estamos hablando de sus espíritus. No hubo ni arriba ni abajo. Entonces se quedaron aquí en la superficie de la tierra y ahí es donde vienen a existir por primera vez lo que llamamos los demonios o los espíritus inmundos. Para ellos se ejecutó un juicio. O sea, en el mismo momento, vamos a ponerle atención a esto, hermanos, para que ustedes sepan explicarlo cuando le toque explicar. Usted sabe que el diluvio fue un juicio que Hachén hizo a los moradores de la tierra por causa de la maldad y los juzgó a través de un diluvio, donde murió todo el mundo, tanto animales como plantas y seres humanos. Todos murieron ahogados. ¿Ok? Pero los espíritus, estos demonios, ellos, un espíritu no muere y menos ahogado. ¿Ok? Pero lo que estamos haciendo referencia, lo que queremos mencionar acá es, hermanos, explícitamente es de que a través del diluvio el Eterno juzgó la raza humana, que estaba completamente contaminada, pero también juzgó a los espíritus de los Nefilim, a los ángeles, no, a los ángeles no, a los Nefilim, los gigantes, los espíritus de los gigantes, fruto de la unión entre los ángeles y las mujeres desde aquella época. A ellos fueron juzgados estos espíritus y se les sentenció en un tiempo futuro ser castigados. Castigados. Entonces, desde esa época, después del diluvio, estos demonios o estos espíritus inmundos han estado asolando la humanidad, creando problemas, trayendo prostitución, trayendo violencia, trayendo muerte, trayendo alcoholismo, trayendo drogadicción, trayendo narcotráfico, trayendo secuestro, trayendo guerras, trayendo de todo lo malo que sea que lo ha habido y por haber, ellos lo hacen. Solo que a algunos de estos demonios les tocó encontrarse con Yeshua. Les tocó. Se encontraron con Yeshua y ellos saben quién es Yeshua porque Yeshua fue el que lo sentenció. ¿Ok? Él mismo fue el que les dio la sentencia. Por eso ellos lo reconocen. Por eso lo llaman bajo el título. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Yahweh?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ojo con esta expresión, antes de tiempo. O sea, ellos ya están condenados. Eso, hermanos, a estas criaturas los hace muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que perder. Ellos saben que para ellos no hay esperanza de algún lugar bueno, de algún perdón, porque ellos son, primero, que son el fruto de una unión desigual, ¿ok? O sea, son anomalías terrestres, llamémoslo así, una anomalía genética, una anomalía. Es como si una persona creara a alguien en un laboratorio. ¿Qué hay de una creación, de crear una persona en un laboratorio? Eso es una anomalía. Esa persona no fue creado en la forma natural, por lo tanto, para esa persona no hay ni arriba ni abajo tampoco. Entonces, eso fue lo que le pasó a estos desdichados demonios, de criaturas, y para ellos lo que hay es la condenación, un tormento. Por eso cuando se encuentra con Yeshua, ellos le preguntan, le dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y también usted ve que ellos le claman. Ellos no van con altanería, a ver, y hagamos aquí y haga allá. No, ellos están clamando a Yeshua, porque ellos saben quién es Yeshua. ¿Ok? Ellos saben quién es Yeshua. Por eso cuando ellos vieron un hato de cerdos que había por ahí cerquita, ellos le rogaron. Imagínense. Ellos sabían que Yeshua los iba a sacar fuera, y ahí del cuerpo donde estaban. Por eso ellos le dicen, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ojo con eso. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Porque como dijimos al principio, estas criaturas necesitan un cuerpo para poder actuar. Ahora, ¿por qué esa petición, hermanos? Porque ellos no simplemente salieron y ya, porque ellos se exponían a estar sin habitar en un cuerpo, y se exponen a ser enviados a un lugar donde son atormentados, pero no por ángeles ni por el Eterno, sino que son atormentados por otros demonios más fuertes que ellos, que el trabajo de ellos es que hagan daño, hagan daño, hagan daño. Y al que no esté haciendo daño, lo traemos para acá, y aquí lo tratamos recio, lo tratamos duro, les damos duro, los tratamos mal. Entonces, y al mismo tiempo también, cuando ellos no pueden estar en un cuerpo, ellos andan por lugares secos, desérticos, que no les hacen a ellos nada bien. O sea, hay muchas causas por las cuales ellos necesitan estar en un cuerpo. Por eso la petición que le hacen a Jesús. Si nos vas a sacar de aquí, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Ok? Nos vamos entendiendo. Muy bien. Pero vayamos aún más lejos. Yeshua mismo nos dijo cómo sucedía el proceso de entrada y salida de los demonios de los cuerpos humanos. Dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Ok? Vamos entendiendo. Mire cómo dice el texto. Cuando el espíritu inmundo o impuro sale de una persona, lo sacan, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Se acuerda lo que vimos hace un momento? De que ellos tienen que estar en un cuerpo. Si ellos no están en un cuerpo, les va mal. Son atormentados.
Pero no estamos hablando de este tormento que ellos le dijeron a Jesús, no, de otro peor, cuando se ejecuta el juicio global, el juicio del gran trono blanco. Ahí es cuando viene lo duro para ellos. Ellos saben lo que les espera. Entonces, dice, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo dice, volveré a mi casa donde me echaron, o sea, al cuerpo de donde lo sacaron. Cuando llega donde la persona donde lo habían sacado, la haya barrida, la haya adornada, pero no ocupada. Entonces va y se busca otros peores que él. O sea, hacen un grupo y entran otra vez donde el hombre, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que como estaba antes. Viene a ser peor. ¿Ok? Bueno, entonces, aquellos cuerpos que no tienen rúa, no tienen palabra, no tienen Torah, están abiertos a que los espíritus demoníacos entren de nuevo a sus cuerpos. ¿Ok? Entren de nuevo. Ahora, aquí, hermano, estamos estableciendo ya una diferencia entre estos espíritus, demonios o espíritus inmundos a los ángeles caídos. ¿Ok? A los ángeles caídos. Cuando Pablo habla de los ángeles, hermano Freddy, si nos ayudas a conseguir esta cita, que dice, si Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que los reservó, etcétera, esa cita para que la leamos. Estos ángeles que cayeron, que son, si eran directamente ángeles o son directamente ángeles, cuando ellos descienden y toman y están un tiempo aquí engendrando hijos e hijas, cuando viene el diluvio, a ellos también hubo juicio. Es que ahí pasaron muchas cosas, aparte de que cayó mucha agua y se mojó todo. Vamos a mirar la cita. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Dice, si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, mas sin embargo guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Ojo con esto. Estos ángeles que cayeron, o sea, los 200 ángeles, porque eran 200, que cayeron, cuando viene el diluvio, también estos ángeles son arrebatados y son llevados a uno de los lugares que hay en el inframundo, porque el tártaro queda en el inframundo. Ya este estudio lo estoy botando, el estudio sobre el inframundo, y hay hermanos que quieren que lo vuelva a dar, los que no lo han escuchado, que el inframundo es un lugar gigantesco que hay abajo de nuestros pies, abajo, y está dividido en muchas secciones. Allá está el Hades, está el Tártaro, está el abismo, está, en fin, hay muchos lugares ahí. En uno de esos lugares donde están estos 200 ángeles, presos, y están ¿qué? Reservados hasta el juicio. Para estos ángeles tampoco hubo perdón. Cuando uno lee el libro de Enoch, los que ya han leído el libro de Enoch recuerdan
que los ángeles hablaron con Enoc y le rogaron que intercediera por ellos ante el Altísimo. Le rogaron que intercediera por ellos. Pero la respuesta de parte del Altísimo fue: no hay perdón. ¿Por qué? Porque por ellos se escuadró la generación antiluviana. Porque, hermano, la maldad. Mire cómo dice el verso 5 aquí en segunda de Pedro. Dice: pero guardó a Noé el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Sobre un mundo de impíos. ¿Ok? Esto, el contexto está ahí en Génesis 6, donde acabamos de leer, porque la situación de cómo se estuvo esto acá fue tenaz. Mire cómo dice 6, 6:5. 6:5 de Génesis dice: vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y te dijo Yahweh: borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Tenaz eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que trajeron los hijos de los gigantes y los mismos ángeles. Porque los ángeles, al tomar forma humana, ellos tenían mucho conocimiento de muchas cosas. Entonces ellos traen la idolatría, traen la hechicería, traen el encantamiento. O sea, ellos traen cosas, hermanos, que no eran para esa generación todavía. O sea, ellos trajeron una maldad por ahí como con 500 años de adelanto. Porque usted sabe que la maldad va evolucionando. ¿Ok? Y ellos trajeron la maldad con 500 años de adelanto. Entonces, por eso eso fue una locura. Fue una locura lo que ocurrió a los antiluvianos. Por eso el texto lo va a entender en cortas palabras. La inclinación del corazón de los hombres era continuo al mal. Se dañó la creación a nivel del ser humano, a nivel de los animales y a nivel de las plantas. Por eso es que, mire el Eterno como dice: y le pesó haber hecho al hombre. ¿Y quién trajo todas esas cosas acá? Los ángeles. Por eso para ellos no hubo perdón. Ni tampoco para sus hijos de esta unión ilícita. No, para ellos no hubo perdón. ¿Ok? No hubo ni arriba ni abajo. Al menos estos ángeles que cayeron, sí se los llevaron y los mandaron por allá al Tártaro y allá están presos todavía. En este momento están ahí aguardados. Están en el bote, como dicen. Están en el bote, allá están. Cuando venga el día del juicio, como dice en el libro Apocalipsis 21, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte entregó los muertos que había en él, y bueno, todos fueron llegando allá y fueron recibiendo sus sentencias, su castigo. Por eso es que los demonios le preguntan a Yeshua: ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ¿vienes ya a ejecutar el juicio antes de tiempo? ¿El castigo antes de tiempo? Porque ellos se asustaron. O sea, la venida de Yeshua, hermanos, aquí a la tierra fue como alborotar un avispero. Todo estaba aparentemente normal, entre comillas.
entre comillas, los enfermos de siempre, los endemoniados de siempre, la gente azotada por enfermedades, por males y muchas cosas. Eso era normal, pero cuando vino Yeshua, que los demonios se alborotaron, por eso Yeshua dijo en cierto momento, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. O sea, se alborotó esto aquí, cuando vino Yeshua. Porque los demonios que tuvieron encuentros con Yeshua, ellos pensaron que ya iban a ser castigados. Por eso le decían eso. Tenían miedo. ¿Ok? Pero mire que Yeshua no vino ni a sacarlos de aquí de la tierra, sino que los dejó aquí, cumpliendo su función. ¿Ok? Normal. Cumpliendo su función normal. Baruch Hashem. Entonces, ojo con esto. Los ángeles que cayeron están guardados en el Tártaro. Eso lo acabamos de leer en la cita de segunda de Pedro 2. Tenga eso muy claro, anote la cita para que no se me vaya a enredar. Dice 2:4. Si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. Los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad. Allí están encadenados en tinieblas muy profundas. ¿Ok? En tinieblas muy profundas. Reservados hasta que venga el día del juicio. Bueno, si seguimos mirando ahí, más adelantico, en el libro de Judas, vuelve y menciona a estos ángeles, porque no hay un solo texto, sino que hay varios textos. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original. En otras versiones dice que no guardaron su dignidad. O en otras versiones dice que no guardaron su habitación, o sea, su lugar, su morada. Sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Ok, mire que aquí lo menciona. Simplemente que los menciona bajo otro contexto. Los que no guardaron su morada son estos. Ahora, entonces nos damos cuenta que los demonios o los espíritus inmundos no son creación del Eterno. Los espíritus inmundos y los demonios son una aberración magnética. Es una aberración natural. Porque es el fruto de una unión ilícita, ilegal. Muy ilegal. ¿Ok? Entonces, por eso, para ellos no había ni arriba ni abajo. No estaba ni el Chamaín, ni estaba el Hades para ellos, el lugar de los muertos. Bendito el Eterno. Entonces, a raíz de eso, pues, cuando se habla de los clones, de la gente clonada, eso tiene mucha discusión en la parte moral, porque un clon viene a ser algo parecido a esto de los hijos de los ángeles, los nefilim. ¿Ok? Los hijos de los nefilim. ¿Por qué? Porque son seres sin alma. Son seres sin alma. Bendito el Eterno. Ahora, la maldad, cuando tengamos el estudio, porque esta parte de Enoch está en un estudio aparte que se llama una pequeña exégesis al libro de Judas. Es otro estudio donde se mira a profundidad todo este tema
acerca de los ángeles que cayeron y cuál fue el proceso, cómo pasó, por qué pasó y cuáles fueron los resultados, las consecuencias, etcétera, etcétera. Aquí porque solamente nos estamos ocupando de los ángeles, la otra cara de la moneda de los ángeles, que son los demonios. Pero los demonios no son ángeles. Ahora, ¿dónde ha leído usted la escritura? Porque hay gente, hermanos, que piensa que estos Nefilim son ángeles caídos. Si fueran ángeles caídos, encontraríamos algún texto donde Jesús hubiera dicho, os doy potestad de echar fuera ángeles caídos. Él nunca dijo eso. Él dijo, os doy potestad de echar fuera demonios, pero no ángeles caídos. O sea, uno leyendo con calma la escritura, pues uno saca la deducción, la lógica, la razón. En este aspecto, la Biblia nunca dice que Jesús nos dio potestad de echar ángeles caídos o ángeles siquiera. No. Hermana Jennifer. Mande, More. Mande. Bien. Aquí la estamos escuchando. Pero yo no prendí el micrófono. Se le corta, hermana Jennifer. No entendemos. Es que yo no lo interrumpí. No soy yo, More, yo no lo interrumpí. Lo que pasa es que tienes el micrófono encendido. Ok, gracias, hermano. Cuando yo veo que se siente un micrófono es porque siento que alguien quiere decir algo. Eso es todo. Bueno, sigamos. Hay algunos teólogos y sabios también que no aceptaban que los demonios eran los mismos espíritus de los nefileos, o sea, de los gigantes. ¿Ok? Pero cuando alguien les presentó el estudio de una manera bien secuente, bien claro, ya cayeron en cuenta porque, o sea, a veces hay personas que no creen alguna enseñanza, alguna doctrina, alguna idea bíblica, entonces, porque no se les ha presentado a través de un buen estudio, pero cuando se les presenta un buen estudio, bien conciso, bien claro y con buena base bíblica de textos, la persona sí entiende, porque los textos no están en una sola página y ahí todos en orden, sino que están regados por todas partes. Entonces, cuando uno junta los textos y los junta de una manera bien hecho, ahí es que uno se da un panorama acerca de lo que realmente hay. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, notemos, por ejemplo, que la escritura nos dice que durante el diluvio solamente se salvaron Noé y su familia. No dice que ninguno de los hijos de Noé fuera un gigante ni descendiente de gigantes, tampoco. Sin embargo, la escritura nos hace sentir escalofrío cuando nos informa en Números capítulo 13, verso 33, que ya para la época, ahí en Números, ya habían gigantes también que habitaban en la tierra después del diluvio. ¿Qué significa esto? Que la unión entre los ángeles caídos y las mujeres continuó después del diluvio, o es por esta razón que Elohim escogió a uno solo de los hijos de Noé, a Sem, para que a partir de ese momento, por lo menos en esta línea genealógica, se mantuviera pura
de influencia o de mezcla angelical de ángeles caídos, y así el Mesías pudiera nacer eventualmente a partir de una raza que no estuviera contaminada, o de una ascendencia o descendencia que no estuviera contaminada. ¿Ok? Que no estuviera contaminada. Ahora, los espíritus malos están sobre la tierra y serán llamados espíritus malos o espíritus inmundos. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus de la carne y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra será su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Ese fue su comienzo y su origen primordial. O sea, mire usted, vamos a mirar una cosa muy delicada. A través de la historia han habido intromisiones. En este caso, la primera intromisión que hubo en la historia de la humanidad fue Hasatán, que se presentó a través de la serpiente para hacer caer a nuestros primeros padres, Adán y Ava. Eso fue una primera intromisión sobre los seres humanos. Lo logró. El hombre cayó en pecado, en desobediencia, y ahí comenzó la caída de la raza humana. Pero dentro de todo esto, hermano, el Eterno siempre dejó un remanente, una línea no contaminada, para que a través de esa línea se gestara la promesa del Mesías futuro, que habría de nacer para redimir otra vez al hombre caído, para levantarlo. Pero mientras eso llega, vinieron estos vigilantes, la segunda intromisión. Estos ángeles vinieron y trajeron la tragedia a la raza humana aquí a la tierra a través de esa unión ilícita, de esa aberración magnética, y de ahí nacen los Nefilim, que volvieron este planeta en un estiércolero de maldad, de iniquidad, porque lo que pasó antes del diluvio, hermanos, fueron cosas muy graves. No vamos a entrar en detalles ahora, pero fueron cosas muy graves, malas en gran manera, tanto que el Eterno dijo: me pesa haber hecho al hombre. O sea, lo vio completamente desbaratado en maldad y en iniquidad. ¿Ok? Por eso él trae el diluvio y escogió como a los mejores entre los mejores. Escogió a Noé y a su esposa y a sus hijos. ¿Ok? Entonces, todo lo que quedó, todo el resto de aquella generación, tanto de seres humanos como de animales y de plantas, perecieron, porque la maldad que trajeron estos Nefilín, hermanos, afectó no solamente al ser humano, sino que afectó a los animales y afectó a las plantas, a la naturaleza, porque la naturaleza también quedó afectada por esa cuestión. Ahora, esta anomalía de estos gigantes, porque eso fue una anomalía, no fue una enfermedad o alguna raza nueva que iba a surgir, no, era una anomalía que trajo esos gigantes. Provocó el diluvio, o sea, el diluvio universal, o sea, la destrucción global de todo. Ojo con eso, una anomalía que trajo la destrucción global. Ahora, cuando uno estudia hoy en día todo este tema de lo que estamos pasando en este tiempo con
con el asunto de la vaca de uno, acerca de los componentes que tiene la vaca. Y ahí pues viene la alarma y viene la preocupación, porque esto también tiene que ver con la injerencia del ser humano en el ADN, porque lo que ocurrió antes del diluvio, con esta unión entre ilegal, fue una alteración adénica. ¿Qué trajo? No trajo nada bueno. Primero, unos niños que nacían y se desarrollaban y se convirtieron en gigantes. O sea, alteraron el orden de estatura que el Eterno había establecido para los seres humanos, porque el Eterno, a través del ADN, creó un orden de estatura hasta donde una persona puede crecer. Eso fue establecido por el Eterno. Pero como vino esta unión desigual, alteró ese orden de ADN y el orden establecido por el Eterno, y ahí vienen los gigantes voraces, asesinos, carroñeros, malos en gran manera, y que hubo un descontrol total aquí en la tierra. Y todo fue fruto de una alteración adénica por una unión desigual, ilegal. Hoy en día, a través de medios científicos, porque dentro de los componentes que tiene la vaca está la alteración genética, alterar genéticamente la raza humana para provocar su autodestrucción. O sea, esto que estamos hablando, hermano, no es nuevo. Si usted se pone a mirar, a estudiar lo que Hitler, allá en la Segunda Guerra Mundial, trató de hacer. Porque ¿qué quería hacer Hitler? Hitler quería hacer algo parecido a lo que está pasando hoy en día. Hitler quería crear una raza aria pura. Pura gente de ojos claros o azules, pero ojos claros, rubios, piel blanca completamente. Entonces ahí no cabíamos nadie de aquí de América, no cabíamos ahí. Porque mucha gente piensa, o sea, mire usted lo que es el racismo. Ustedes saben que los norteamericanos o los canadienses que son racistas es gente blanca. Entonces, hay mucha gente blanca de aquí de América, de Colombia, de México, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de México, de Argentina. Piensan que porque ellos también son blancos, entonces no los van a discriminar, que ellos sí son blancos como los blancos estadounidenses. Así usted, una persona de aquí de México, de Colombia o de Perú, sea blanco, no vaya a creer que los blancos de allá racistas lo van a recibir, que porque es blanco como ellos, no. Ellos saben qué tipo de raza quieren o qué es lo que ellos se consideran internamente. No es tanto el color de la piel, sino las facciones y parte del color de la piel. ¿Ok? Entonces, Hitler quería acabar con todo, purificar supuestamente la raza humana. Entonces, toda la gente negra, o sea, los africanos, estaban en manos de Hitler, estaban destinados a morir. Los hindúes, allá en la India, que son millones de hindúes, tampoco le daban la medida a Hitler porque tenían la piel cobriza. Aquí en América, que somos mestizos, mezclas de blancos y morenos y indios y todo eso, tampoco le servíamos a esa gente. Entonces Hitler quería sacar una raza aria, blanca completamente, con ciertas características adénicas. Entonces, todo el resto de la humanidad que no cumpliera esos requisitos iba a ser muerta, los iban a destruir. Esos eran los planes de Hitler.
Pero como no era el tiempo, no era el tiempo del Eterno, y porque nosotros teníamos que existir, nosotros que estamos ahora acá, y no era el tiempo tampoco, el Eterno le cortó todo eso. Murió mucha gente, sí señor. Hubo una destrucción tenaz, sí señor, pero no era el tiempo del Eterno. Él no era el de eso. Ahora hay otro intento. Hay otro intento al respecto. ¿Ok? Entonces, ya bajo otro prisma, bajo otra idea, bajo otra forma de pensar, pero con el mismo propósito. Reducir la población para que solamente quede cierto tipo de personas vivas, porque esto también se les llama una purificación, una depuración. Eso es lo que estamos viviendo ahora. No nos están subiendo a los trenes, no hay trenes para subir la gente. No es el mismo sistema de Hitler. ¿Ok? Hasta al contrario, la gente va a hacer fila, vaya a hacer fila para que les apliquen su propia autodestrucción. Eso me parece horroroso, lo que la gente está haciendo hoy en día. La gente misma haciendo fila. Eso es increíble. O sea, yo he estado analizando mucho de verdad toda esta situación de lo que está pasando y me doy dando cuenta de que, por ejemplo, la gente que dice tener el ruach, el espíritu, en sus vidas, porque yo leo en la escritura muy claramente que el espíritu nos ayuda a toda verdad, ¿ok? Nos guía a toda verdad y nos ayuda a toda verdad. O sea, conocer las cosas como son y lo que hay. Como gente allá afuera alegando y proclamando que tienen el espíritu, que tienen el ruach, y caen tan fácil en estas cosas porque estamos camino en eso, ¿ok? Estamos camino en eso. Y lo peor es que nadie está escudriñando, nadie está averiguando, nadie está preocupado por investigar, sino que se dejan llevar fácilmente es por lo que la gente les dice en las noticias o los llamados expertos, etcétera, etcétera. Pero la manipulación que hay es una manipulación tremenda. O sea, mire usted, cuando uno mira lo que pasó antes del diluvio, hermanos. ¿Qué pasó antes del diluvio? Estos nefilim empezaron a experimentar con la gente, con los animales y con la naturaleza. Hacer experimentos. Pero no experimentos al estilo de hoy en día, que el laboratorio y... No, 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 no. La experimentación o los experimentos que ellos hacían era que mezclaban animales de diferentes especies y los hacían cohabitar para que nacieran, a ver qué nacía de eso. Entonces cogían, por ejemplo, un gallo, lo cruzaban con una paloma. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a salir del cruce de un gallo y una paloma, hermanos? Un monstruo. No van a ser algo parecido a un gallo o parecido a una paloma, sino un monstruo. ¿Qué van a hacer de una perra con un gato? De un cruce de una perra con un gato. Sale un monstruo. Igualmente esos gigantes comenzaron a experimentar con las plantas, a cruzar plantas. ¿Ok? A cruzar las plantas, una especie de planta con otra especie diferente, a ver qué salía. Salían frutos venenosos, salían frutos deformes, monstruosos,
Entonces, hermanos, y al mismo tiempo, el bestialismo entre los seres humanos y los animales, eso se volvió una melodía y una mencocha, hermanos. O sea, de verdad que la maldad que hubo y el desafuero y el descontrol que hubo fue tenaz. Pero eso fueron experimentos. Y mire lo que pasó de esos experimentos. En esa época, un animal, un perro, miraba a una mujer, a un ser humano, con lascivia para violarla. ¿Ok? Y una perra o una gata o un animal hembra miraba a una mujer, a un hombre humano con asuntos de lascivia y de violación. O sea, eso fue una locura, hermano. Por eso es que el Eterno dijo, me pesa haber hecho al hombre, por la locura y al ver cómo cayó, hasta dónde cayó el ser humano, siendo Señor y amo de la creación. Porque el Eterno le dio señorío al hombre sobre la creación. Pero perdió ese señorío y se mezcló con toda esa cuestión. Entonces, cruce de plantas, plantas venenosas, plantas monstruosas, cruce entre los animales, el pecado y la iniquidad tan tenaz entre los seres humanos. ¿Ok? Entonces, eso trajo una locura. Aquí en la tierra esto se volvió una locura y todo era puro experimentos. Ah, pero espere que yo no le... Hay algo que casi no se habla, hermanos. Y es bueno que usted lo sepa. ¿Por qué cree usted que Japón ¿por qué Estados Unidos mandó esa bomba atómica, la estrenó allá en Hiroshima y Nagasaki? Claro, hoy en día usted ve gente y de pronto está con razón, dicen, esos gringos tan malos, mire, tirar una bomba atómica en vez de probarla por ahí en un desierto, se la tiran a los japoneses y todo eso. Pero nadie mira ni nadie pregunta cuál fue la motivación, qué fue lo que pasó, por qué los americanos hicieron semejante horror de tirar una bomba atómica en medio de una ciudad. Sucede, hermanos, que Japón, un poco antes de la guerra, tenía una mentalidad imperialista, imperial, y era la de gobernar en el mundo entero. Japón. Se ve que eso no, nadie habla de eso. Pero Japón también estaba haciendo experimentos, hermanos, horrorosos. Con los prisioneros que caían en sus manos en la guerra de Japón, de Corea y todo eso. Los prisioneros que caían en manos de los japoneses, ellos tenían un montón de científicos que estaban haciendo experimentos con los seres humanos. Porque los japoneses también tenían en mente acabar con todo Occidente, todo lo que no tenga los ojos rasgados como ellos y que no sea japonés, no sirve. Son ratas, son cucarachas y tienen que morir. ¿Ok? Entonces ellos estaban haciendo experimentos, hermanos, terribles. O sea, una cosa tenaz. Entonces Estados Unidos vio que militarmente, o sea, en una guerra de soldados contra soldados, eso se iba a demorar mucho y no estaba la victoria asegurada. Entonces, pero Estados Unidos decía, esa locura de lo que están haciendo los japoneses, eso hay que cortarlo. De experimentar con seres humanos, eso hay que cortarlo. Entonces, por eso, mandaron esas bombas y esa destrucción tan tenaz, y ahí sí a los japoneses les dio miedo y más bien capitularon, se rindió. El emperador Hirohito lo reunieron y le dijeron, vea, firme aquí la rendición de Japón y todo tranquilo, y ahí acabó la guerra esa. Pero esa fue otro intento. Después de eso, en lo mismo tiempo, Hitler estaba en lo mismo.
estaba en la misma cuestión, experimentando con los judíos que llevaban en los trenes, porque no todos los mataban de una, sino que los llevaban a esos laboratorios para que hicieran experimentos con ellos, para experimentar. Un horror, hermanos, un horror. Entonces, ahí en esos experimentos que fueron espantosos, murió mucha gente, porque ahí no murieron solamente judíos, ahí murieron gitanos, gente enferma, enfermos, enfermos, gente de raza negra, gente indígena, gente de todas las razas. Ellos los llevaron para allá y hacían experimentos con ellos, a ver qué resistencia tenían a determinada droga o a determinado corte, o en fin, cosas espeluznantes que no es agradable mencionar ahora, pero estaban experimentando porque él quería destruir el resto de los seres humanos para crear una sola raza, la raza aria. Ese era el plan de Hitler. Pero el Eterno lo cortó. Ahora, 65 años después, viene otro intento. Y estamos viviendo ese otro intento, hermanos. ¿Ok? Porque están experimentando con la gente y la gente no ha caído en cuenta de lo que está pasando. O sea, la época antiluviana ese intento se hizo, fue a través de violencia y de una forma muy abierta, experimentando entre los animales de diferentes especies, plantas de diferentes especies, y atormentando a los humanos y trayéndole maldad a los seres humanos. Viene Japón, que también tiene la misma idea los japoneses, el Japón imperial. Pero vino el bombazo ese de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y aquietaron el asunto de lo que estaban avanzando los japoneses. Ellos querían un Japón universal y acabar con los que no fueran japoneses. ¿Ok? Ahí caíamos nosotros, toda América, Europa, India, Asia, para que solamente quedaran los japoneses como imperio y como raza dominante. ¿Ok? Viene Hitler también con su idea. Y ahí quedó la cosa. Luego ahora estamos en esto, hermanos. Estamos en un preludio de un experimento muy grande a nivel global. Pero la diferencia es que detrás de todo esto está un personaje oscuro que es el antimachía. ¿Ok? El antimachía. O sea, ahora, hermanos, en este tiempo, todos estos espíritus inmundos que vienen de allá de los antiluvianos son los que han estado siempre detrás de todas estas cosas desde la antigüedad. Porque los que están puyando, los que están impulsando, hagamos esto aquí, hagamos eso allá, hágalo de esta manera, son estos demonios, porque ellos saben cómo funcionan las cosas. Ellos saben cómo pueden alterar el orden de los humanos, pueden alterar la raza humana, pueden alterar la creación del Eterno. ¿Ok? La creación del Eterno. Por eso dice, los espíritus de los gigantes, o sea, los hijos de los gigantes que afligen, oprimen, invaden, combaten, destruyen todo sobre la tierra, causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. En esta porción, porque esto es un texto que está en el libro de Enoc, de esta porción
histórica nos enteramos de que los espíritus malignos que Yeshua echaba fuera y que hoy todavía echamos fuera en el nombre de Yeshua proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. La función en lo que estos espíritus malignos se complacen, ojo, es en afligir, oprimir, invadir, combatir, destruir sobre la tierra y hacer todo el mayor daño posible. Ellos dicen, bueno, nosotros ya estamos condenados. Nosotros ya perdimos, pero no vamos a ir solos. Vamos a acabar con todo esto porque no es justo que nos hayan desechado. Eso es como una venganza hacia el Eterno. Por eso ellos tratan de destruir, de desacreditar, de hacer todo el daño posible a la creación del Eterno. Porque están amargados, porque son un montón de amargados, son espíritus amargados, por cuanto para ellos no hubo ni arriba ni abajo. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso es que Pablo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario a Satán, que el Eterno lo reprenda, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Porque él no viene, sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, ¿estamos nosotros conscientes de la guerra que estamos librando contra Satán, que el Eterno lo reprenda, y sus huestes? Porque Satán tomó control de esos espíritus de los Nefilim. Él tomó control de ellos. Baruch Hashem. Entonces, por eso, en el libro de Enoc, mire lo que dice. Los demonios malignos comenzaron a hacer caer en pecado a los hijos de Elohim, o sea, los descendientes de Noé, a hacer que erraran y se destruyeran entre sí. Y los hijos de Noé vinieron a su padre y le dijeron todo concerniente a cómo los demonios estaban haciendo caer en pecado a sus hijos, y Noé se postró y oró al Eterno. ¿Ok? Oró al Eterno. Ahora, al final de esta oración él dice, no permitas que ellos gobiernen sobre nosotros, porque solamente tú tienes dominio sobre ellos. No dejes que tengan poder sobre los hijos de justicia, o sea, los hijos de salvación. De hecho, los demonios y los ángeles caídos tienen un ministerio específico y anticipado en la Escritura para los días de la gran tribulación. Un síntoma de su trabajo en el mundo presente es el renacimiento de la comunidad liberal homosexual y los fenómenos extraterrestres. Hasatán, que el Eterno lo reprenda, y sus huestes están preparando un plan macabro para estos días. Los ángeles caídos tienen un papel protagónico y los liberales pro aborto, pro homosexualismo, pro todo lo que el Eterno condena son parte consciente o inconsciente del juego apocalíptico. Ahora, vamos a mirar un texto que está ahí mismo en Segunda de Pedro 9:6. Dice, y Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío,
atrevidos, obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Eterno. Estos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de este hombre. ¿Ok? Entonces, esto es lo que causa hoy en día los demonios en las personas, la maldad. Por eso, cuando uno a veces se sienta con personas no creyentes, que eso le cuentan a uno sus pilatunas, y nos pegamos una emborrachada y tomamos y yo no sé qué, y esa gente cuenta eso con esa emoción, como si fuera algo, con una proeza, como si fuera gran cosa. Esa es la actitud y ese es el espíritu que hay en las personas, que no tienen a Hachem, tomados completamente por demonios que los inducen a este tipo de comportamientos. ¿Ok? A este tipo de comportamientos. Por eso es muy importante nosotros, cuando uno va a sacar un demonio de una persona, porque hay muchos tipos de demonios. Hay demonios que solamente se ocupan en traer desorientación en la persona. O sea, que crea a otro espíritu que trae falsa doctrina o una enseñanza rara, porque entre ellos mismos se ponen de acuerdo. O sea, el blanco de ellos es que la persona se desvíe, se embolate, se pierda, no cree en la verdad. Ese es el propósito de ellos. Entonces se ponen de acuerdo. ¿Ok? Entonces por eso uno tiene que tener mucho cuidado a quién escucha. Ojo con eso, a quién escuchamos. Porque si una persona no guarda Shabbat, no guarda los mandamientos, hermanos, yo no creo que esa persona merezca mi atención en cuanto a la enseñanza de la Escritura. Ojo con eso. Yo sé que allá afuera hay gente, hay disertadores, hay predicadores, hay maestros de la Biblia muy buenos y hablan cosas bonitas y muy reales y muy ciertas. Pero, hay un pero. Si esa persona no guarda Torah, no guarda Shabbat, no celebra las fiestas, ¿qué autoridad puede tener esa persona para enseñarle a alguien que sí guarda Shabbat, que sí celebra las fiestas del Eterno, que sí está en la Torah? O sea, vamos a traer a balanza esas cosas, hermanos. Traigamos a balanza eso. ¿Quién merece nuestra atención? No quiere decir que alguien que guarde Shabbat, que celebre las fiestas, sea perfecto ya. No, porque hay imperfección en todos lados. Pero yo me refiero a la parte global, a la parte general y a la parte de lo que es el celo de lo que una persona que no guarda Shabbat, no tiene la revelación de la Torah en su vida. ¿En qué me puede edificar espiritualmente? ¿Qué me puede guiar al reino? Si esa persona está jalando para otro lado que no es correcto. ¿Ok? Es bueno analizar eso. Porque detrás de ese tipo de cosas, hermanos, se mueven estas criaturas.
porque el espíritu de error, que lo menciona Pablo, forma parte de eso, el espíritu de error. ¿Ok? Por eso es muy importante uno analizar a una persona y saber qué clase, qué tipo de espíritu hay dentro de la persona, o qué clase de espíritu tiene la persona. Muy importante eso. Por eso a veces en las oraciones siempre decimos al Eterno en oración que nos dé discernimiento, aprender a discernir. O sea, discernir en palabras modernas es analizar, aprender a analizar una persona a través de sus palabras y a través de sus gestos y de sus actos. Jesús lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, es interesante y muy importante nosotros ser conscientes de que estamos bajo el asedio continuo de estos demonios, de estos espíritus inmundos que andan en el aire y que mientras estén en un cuerpo, ellos van a estar, mientras estén en un cuerpo, ellos van a estar bien y van a acabar con la persona. Pero cuando los sacan hacia afuera, sufren, les va mal, andan por lugares secos, ¿ok? Y no están bien. Por eso ellos están desesperados por estar en un cuerpo. Y mientras más tiempo estén en un cuerpo, mientras más se asienten en ese cuerpo, porque hay personas que pueden estar hay demonios que pueden estar dentro de un cuerpo de una persona toda su vida y la persona nunca se dio cuenta. Y la persona era huraño, era mal hablado, chismoso, o sea, tenía ciertas actitudes malas fuera de la Torá, fuera del mandamiento, y lo tuvo toda la vida. ¿Qué pasó ahí? Que al demonio le fue bien. Tuvo agarrar a la persona desde que nació hasta que murió. Nunca la persona tuvo alientos o voluntad de salir de esa situación, de cambiar en esa situación, ¿no? La persona se conformó porque la persona decía, no, es que yo nací así, yo soy así y nadie me va a cambiar. Ese tipo de expresiones, ese tipo de palabras son prácticamente de palabras endemoniadas, hermanos. De alguien, de un demonio que está ahí adentro, pero bien apoltronado dentro de la persona. ¿Ok? Bien apoltronado dentro de la persona. Eso es tenaz. Por eso, hermanos, yo les invito en el nombre de la don Yeshua a ser bien analistas, analizar bien las personas bajo la lupa de la palabra. Porque si nosotros necesitamos psicología, la Biblia es un libro de psicología muy perfecto. La Biblia. Porque nos ayuda a pesar en balanza de acuerdo a las palabras, de acuerdo a las actitudes, de acuerdo al comportamiento de una persona, lo cotejamos con la escritura y vamos a sacar conclusiones. Nos vamos a dar cuenta de qué espíritu es una persona. ¿Ok? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Ojo con eso. Por eso es muy importante nosotros que tenemos el Ruach, aprender a analizar a las personas, porque cuando uno aprende esto, usted puede hablarle al demonio que está dentro de la persona. Porque hay algunas características que una persona manifiesta estar endemoniada. Porque a nosotros siempre estuvimos con la creencia de que un endemoniado es una persona que se tira al piso y le sale espuma por la boca y todo eso. No, esa es una área, una parte de un todo, pero no es todo, no es todo así.
hay endemoniados educados, hablan bien, hablan bonito, no dicen una palabrota y están endemoniados. Porque hay muchos tipos de demonios. Entonces, es importante e interesante aprender a distinguir, y esto solamente se hace a través de la palabra y conociendo el actuar de estas criaturas. Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Sobre esta cuestión de los Chedim, porque ahí está el origen de los Chedim. La escritura lo menciona en muchas partes. Está Meriri, está Antrax, hay muchos. Hay muchos. No sé si usted recuerda esta palabra de Antrax, porque en Estados Unidos hubo un atentado terrorista utilizando el Antrax, que todo el que alcanzaba a respirar eso, al momentico moría la persona. ¿Ok? La persona no aguantaba, se asfixiaba. Por eso es interesante todas estas cuestiones, que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces vamos, el miércoles ya vamos a terminar con esta parte del Antrax y de otras cosas, los nombres mencionados en la escritura, en Reyes, en los Salmos, donde menciona estas entidades, porque la Biblia lo menciona. Lo que pasa es que en el Reina Valera y en otras versiones cambiaron los nombres y le cambiaron el sentido a lo que mencionaba la escritura, pero estaba hablando de demonios. El demonio de la noche, el demonio del mediodía, el demonio de la tarde, el demonio de la mañana. O sea, el mundo espiritual oscuro, demoníaco, está muy bien organizado también. Así como el Eterno tiene su orden establecido con los creyentes, la naturaleza, asimismo, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, tiene todo esto bien organizado y de verdad que le ha ido muy bien porque tiene este mundo patas arriba completamente. Patas arriba. ¿Ok? Pero nosotros, con la ayuda de Hashem, no nos vamos a dejar llevar por esas cosas, sino que vamos a tener la sabiduría del Eterno y vamos a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es espiritual de Elohim y lo que es espiritual pero que no es de Elohim. Porque hay cosas espirituales que no provienen del Eterno. Y hay otras espirituales que sí provienen del Eterno. Amén. Baruch Hashem, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. El miércoles, mediante el cielo, ya vamos a terminar completamente para que entremos ya en otros temas diferentes acerca de la palabra.